Muy bien, pues saludos cordiales a todos y cada uno de ustedes. Feliz Santo Sábado, donde quiera que se encuentren. Am, es, es tan impresionante lo que está ocurriendo en el mundo. Creo que ya nos hemos estado dando cuenta de cómo están eh, avanzando los planes para una ley dominical nacional. Incluso así le llaman al cristianismo nacional, por no decir estatal. Ellos quieren en Estados Unidos, este movimiento de falso reavivamiento, ellos quieren que sea la iglesia la que gobierne. Y hay una gran confusión ahorita entre liberales y conservadores. El debate es de que no es el asunto si el sábado o el domingo. No, 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 ese no es debate. Ellos ya tienen bien claro que es el domingo sabático. El debate que tienen ahorita es de que creen que hay un movimiento para desestabilizar la iglesia y que proviene del gobierno. ¿Y que es el gobierno el que quiere gobernar? La iglesia. Sí, fíjense qué inteligente es este enemigo, muy astuto para confundir. Entonces los evangélicos, estos evangélicos nominales de falso avivamiento, pues quieren que la iglesia sea la que gobierne. Y ahí están, en pique, los dos grupos. Curiosamente, mencionan mucho y ahora ya no es este am, obispo ortodoxo que mencionó que le recordaba a Trump el rey Constantino. Por cierto, él dice que nació también allá en Constantinopla, en Estambul, y que le recordaba al rey Constantino. Y están colocando a Trump como el Constantino de hoy, pero, pero no están siendo bíblicos. Están utilizando a Constantino como nosotros vemos a Pablo. Recordamos que Saulo de Tarso tuvo una visión, iba a perseguir cristianos, llevaba cartas, permisos para traerlos arrastrando, ser apedreados. Entonces, pues tuvo una visión en la cual este, vio una luz sorprendente que lo cegó, lo tumbó del caballo y era la voz de Jesucristo que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo pregunta, ¿quién eres? Jesús le contesta, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Así que se le da instrucción, después de esa visión, de iba a ir a Ananías a predicarle y quitarle las escamas de los ojos. Esto es simbólico también. Muchos, la mayor parte de sus movimientos espurios, cristianos, pues tienen escamas en los ojos. Pero ellos están utilizando a Constantino con esa visión en el 312 después de Cristo, en el puente Milvio, cuando iba a pelear contra Magencio, y que se le presentó una luz sorprendente, en forma de sol, y una nube en forma de cruz, con la cual la vidente le describió que bajo ese signo vencería. Y es así como se estableció la primera ley dominical en el Imperio Romano. Era la condición para ya no perseguir a los cristianos. Los cristianos creyeron que un milagro de Dios había convertido a cristiano como lo hizo con Pablo y que pues había que seguir la instrucción de Constantino de colocar las cruces en las capillas, en los templos y también establecer el domingo como día de descanso obligatorio en el reino, además de la Trinidad y entre otras la naturaleza de Cristo, claro, que es lo mismo que se está debatiendo hoy en día en los concilios ecuménicos. Bueno, no se está debatiendo, ellos ya están en puntos comunes de doctrina. Los debatimos nosotros, porque nosotros estamos seguros de la naturaleza de Cristo, ¿verdad? Humana caída, pero sin pecado, sin haber participado del pecado. Así que por esas razones, las mismas razones que persiguieron a los arrianos, pues nos van a perseguir a nosotros también. Y todo está preparado
Ya el Senado, fíjense qué interesante, estaba viendo las noticias de que hay otros países en el continente americano, no puedo decir Latinoamérica porque está mal puesto ese nombre, porque no hablamos en latín. Los jesuitas querían que se llamara Latinoamérica porque inculcaron el latín, pero no se les dio. Entonces es Hispanoamérica. En México, por ejemplo, el mes pasado el Congreso de Baja California envió un paquete de modificaciones a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo para reducir la jornada laboral a 40 horas. 40 horas. Este fue el primer esfuerzo legislativo que incluyó la incorporación de la prima sabática. Conste que no están hablando del sábado semanal, sino del domingo sabático. El interés de la Cámara de Diputados para disminuir ese tiempo de trabajo está avanzando cada día más, lo anuncia el diario El Economista en México. Y así está hoy en día, mientras estamos reunidos en los senados de otros países del continente americano, pues están ya ajustándose para aplicar una ley dominical, pero están empezando con el asunto del trabajo. Lo predicaba mucho el Papa este, a Francisco I y Benedicto, el laboro, que había que descansar de las labores, ¿verdad? Fratelli tutti. Entonces, ellos vienen siguiendo las encíclicas papales, por ejemplo, la Rerum Novarum del Papa León XIII, que establece que am, esta revolución industrial, hoy en día la de inteligencia artificial, pues se requiere un día de descanso, un descanso sabático. Le siguen llamando sabático. Miren qué interesante porque de esa manera van a engañar aún a los escogidos, porque les van a decir que están hablando del domingo sabático. Y entonces muchos creen que cuando se escucha la palabra sabático o el Shabbat, este, el día de reposo, libertad de religión, creen que está a favor de nosotros. Es todo lo contrario. Es un lenguaje torcido, muy capcioso y muy problemático. Así que, pues ese señor que lo han nombrado hoy en día como el ministro del Trabajo, Jonathan Berry, es uno de los que participaron en la creación, en la elaboración de la Agenda 2025 del presidente Trump, junto a Russell Vought. Russell Vought. Eh, Ellos están muy relacionados con Kevin David Roberts de Heritage Foundation, con el proyecto 2025 para la ley dominical, pero están entrando por medio de los sindicatos, en la cual se les debe pagar una prima extra a aquellos trabajadores que laboren el domingo. Y así se está empezando. Por el momento, se establece que se les van a pagar obligatorio tiempo extra. Eventualmente van a triplicarlo. Los patrones ya no van a querer contratar a nadie o ponerlos a trabajar en domingo. Van a hacerse jornadas más. em, Al disminuir el tiempo, el horario, les permite contratar más personal para acelerar la producción antes de que llegue el día domingo, para que ese día no se elabore. Esos son los planes. ¿Ok? Entonces, am, están muy bien organizados. Esto tiene que pasar después al Departamento de Educación, tal y como pasó en 1888 con el senador Henry Blair, representante de New Hampshire. Este, eh, pertenecía al comité también por temperancia cristiana de madres de familia católicas, en realidad se hacían conocer como cristianas, en la cual estaban promoviendo las leyes azules. Texas está todavía en proceso, ya están los debates para las leyes azules que vuelvan. De hecho, para 1988, 30, 30 estados de la Unión Americana, son 50, 30 estados de la Unión Americana tenían leyes azules. ¿Escucharon bien? La mayoría. Y ahora, sobre el asunto del Senado para
le llaman el Sunday Rest Recommendations Outline in Project. Esta es una propuesta que, por cierto, tiene más seguidores, 51 contra 47 senadores. Este, creo que tienen que ir a otra votación y de ella podrá ser llevada al sistema judicial también para que el ejecutivo pueda anunciarlo y aplicarlo. Por ahí va a empezar. Eh, pero es sorprendente para los que estamos siguiendo las profecías, es sorprendente para nosotros el decir, wow, finalmente, o sea, no nada más era una profecía sin cumplimiento, pero nos tocó a nosotros, gloria a Dios. Dios nos advirtió, Mateo 24:15, cuando vean la abominación desoladora, el desolador es el destructor, la abominación es la idolatría, la honra al domingo es idolatría, de la cual habló el profeta Daniel. Daniel nos habló en Daniel 7:25, cuatro obras principales para reconocer al cuerno pequeño, al misterio de iniquidad, al hijo de perdición, am, al papado. Eh, Primero que nada, que intentaría cambiar los tiempos y la ley. Hoy lo estamos viendo, hoy lo estamos viendo. De hecho, nunca lo logra. Aunque se establece una ley dominical mundial, nunca lo logra porque mientras haya guardadores del santo sábado, de la ley de Jehová, pues no lo logra. Este, y vamos a ver el proceso de todo esto, cómo se va desarrollando. Dice Maranata, el Señor viene, página 178. No está lejano el tiempo que como los primeros discípulos seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Y así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de esta nación, Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, el domingo, será para nosotros, escucha bien, una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades, prepararnos para abandonar las menores y en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Aquí la pregunta es, ¿qué vamos a comer? Es lo que escucho comúnmente y es la verdad. Nosotros no podemos estar mucho tiempo sin comer, sin alimentos. Y la verdad, la ciudad nos vuelve inútiles. Nos vuelve tan inútiles que cuando nos encontramos en el campo, pareciera que estamos en un desierto. Lo vemos imposible. Y también creo que cuánto tarda un árbol en fruto, frutal en crecer. Tarda sus 4, 5, hasta 7 años según el árbol, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que ir empezando a practicarle a las raíces y, y vaya lo que encontremos. Es cierto, el Señor va a proveer en su momento, pero al principio va a haber, va a haber una gran hambruna. El Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá el destino de cada uno. Carta 11, 1890. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Es Estados Unidos. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que incluso hasta hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Van a producir impresionantes milagros de sanidad, milagros de hablar en lenguas, milagros de hasta de aparentar levantar a muertos. Va a ser impresionante el engaño. Que engaña a los habitantes de toda la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia
para que la imagen hablara e hiciera matar a todo aquel que no le adore. Así que hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Su número es 666. Impresionante profecía. Creo que es cuando más debemos preocuparnos por nuestro estado espiritual, nuestra situación espiritual. ¿Les parece si oramos? Vamos en oración, por favor. Amén. Eterno Padre Celestial, santificado es tu nombre. Señor, estamos sitiados por la abominación desoladora. Señor, redime nuestras almas. Tú lo profetizaste. Quizá sabíamos que iba a venir, pero no pensamos que fuera en nuestros días. Y ahora vemos cómo el Senado de Estados Unidos está hablando como dragón al aprobar leyes que atentan contra tu gracia, contra tu santa ley, imponiendo leyes de hombres. Padre, danos fortaleza para que nuestra fe se incremente y permanezca inconmovible. No nos abandones, Señor. No nos abandones. Somos débiles, muy débiles, más de lo que pensábamos. Quizá en algún momento nos sentíamos fuertes, pero porque vivíamos en la tranquilidad. Ahora vemos que nuestras libertades están siendo coartadas, que nuestras garantías individuales también están siendo pisoteadas. Padre, redímenos. Ayúdanos, Señor, porque no seamos sorprendidos. Bienvenidos tus santos ángeles, Padre. Derrama tu Espíritu Santo. Necesitamos de tu lluvia tardía. Bendice a los aquí presentes y las familias que representamos. Te lo rogamos todo en el nombre sagrado que es por sobre todo nombre, a nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria, por el incesante transcurrir de los siglos. Amén. 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 Bien, ahí va. Esta es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados. Todos los que demuestren su lealtad a Dios observando su ley y negándose a aceptar un día de reposo falso, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el domingo como día de reposo, recibirán la marca de la bestia. Qué interesante. Hace poco tuve un diálogo con una predicadora pentecostal que tenía megáfono. Estaba anunciando en la calle, en público, en vía pública, de que la marca de la bestia, el microchip, la identidad biométrica. Y bueno, esperé que terminara de predicar y de pronto me acerqué a ella para que le pedí de favor que me explicara. Con gusto me empezó a explicar todo esto, pero le dije, ¿tienes citas bíblicas o bases de apoyar lo que estás diciendo que es un microchip o un código de barras? No, es que lo sabemos que... No, 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 le dije, creo. Dice, ¿y usted los tiene? Le digo, sí. Bueno, gracias a Dios. Le dije en Apocalipsis 13, texto sin contexto es pretexto. La marca de la bestia tiene que ver con adoración, porque adoraron al dragón. Y luego vuelvo a repetir, y adoraron a la bestia, ¿verdad? Tenemos ahí dos bestias. Entonces, menciona 5 veces la palabra adoración. ¿Dónde está nuestra adoración? Aquí en nuestro lóbulo frontal. Aquí están nuestras convicciones morales. Aquí determinamos a través de nuestra conciencia. Y mi adoración está en mi conciencia. Y el microchip no me altera mi conciencia. No me altera o no me cambia mi manera de adorar. Entonces, tiene que ver con la adoración. ¿Y en qué día adora Roma? No, hombre. Y le empecé a decir que el sábado es el sello de Dios. Ella me debatía que no. Comencé a darle citas bíblicas, muchas citas bíblicas.
y ella no me daba ni uno. Es que le dije, es que usted no me está dando ninguna base bíblica. Usted solamente está opinando algo que la mayoría creen. Pero eso es engañar a la gente. Tengan mucho cuidado. Se enojó la señora. Se enojó, se fue y le dije, Cristo le ama. Búsquelos. Dijo el Señor, si me amas, guarda mis mandamientos. Y se fue. Espero que en aquel día no sea demasiado tarde. Y esa es la gran confusión que existe también entre muchos evangelios. Mire qué interesante este asunto, el tema del el pentecostalismo. Es un proyecto también de los jesuitas. Bueno, es que ellos tuvieron, ayer, bueno, la última vez, la última reunión la tuvimos acerca del Concilio Vaticano y el proyecto, los planes, la tesis que han planeado para unir a todas las religiones evangélicas en puntos comunes de doctrina. Y tuvieron que recurrir a escritos de Karl Rahner, un jesuita muy prominente, acerca de, también tiene mucho que ver con los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, con Francisco Borgia. Son los que Satanás utilizó para el asunto de la motivación espiritual. 40 madrugadas, por ejemplo, el estar, ¿cómo se llama? Meditando, ellos sienten que pueden ser trasladados incluso hasta el cielo e incluso hasta ver a Dios, porque lo tienen que hacer normalmente frente a una imagen. Hermanos, cuando una criatura, cuando un hombre hace una imagen de yeso, de metal, de oro, lo que sea, está tratando de decir que la criatura hace al creador. Cuando hacen una efigie o una estatuilla de Jesucristo, eso quiere decir que ellos están creando al creador. Entonces, es muy interesante cómo se va a desarrollar este asunto de la oración contemplativa, que por cierto se da mucho en los ministerios independientes. Las vigilias, cuando son constantes, 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 lleva esa tendencia, ¿verdad? El orar por otros hermanos es correcto, pero si aquella persona que va a orar no está guardando incluso la reforma pro salud debidamente, la ley moral de Dios, pues no tiene poder esa oración intercesora. No me gusta desanimar a nadie, pero hay que tener mucho cuidado con estos ejercicios espirituales. Las palabras celebración, liturgia, este, mm, ¿cómo se llama? Hay otras frases que las utilizábamos incluso en la iglesia corporativa. Preludio, bueno, Eucaristía, ya están utilizando la palabra Eucaristía para referirse a la cena, a la Santa Cena, ¿verdad? Entonces, este propósito es hipnotizar sin tener que aprender la materia de neurolingüística, que es también una forma de hipnotizar por medio de palabras, ademanes. Es impresionante. El objetivo es formar a los formadores, que son agentes de cambio. Ellos escribieron también libros como Los Padres del Desierto, que si ellos se podían mantener alejados del pecado, de la tentación, pues podrían desarrollar un espíritu más fuerte. Querían copiar ellos a Juan el Bautista. Comenzaron a practicar la soledad, la castidad, la oración contemplativa o la meditativa, copiada de la oración de Jesús, o sea, extraídas de la Biblia. Son sus métodos para alcanzar la paz interior y pensamientos negativos, apartarlos. Eso lo practican mucho en yoga. Así que ellos dicen practicar la humildad, la paciencia, la mansedumbre, luchando contra las tentaciones. ¿Se acuerdan de los Dalai Lamas? De los maestros estos del Tíbet. Bueno, estos tibetanos tienen esa tendencia, esa educación de la oración contemplativa.
se marginan, se van a la montaña para no caer en tentación con las mujeres, y igual tipo como el celibato de los jesuitas, a través de métodos utilizados en la soledad. Por eso se estableció la orden de los agustinos, basado en una ideología de Agustín de Hipona, que se desarrolla esta, esta orden, son varias órdenes. Los benedictinos, ¿verdad? Los franciscanos, los dominicos fueron los encargados específicamente de lo que fue la llamada Santa Inquisición. Pero ahora, curiosamente, ya no se la están dando a los dominicos, se le están entregando ahora a los, a León, por ejemplo, que también es un monje agustino, a León XIV, que tiene esta tendencia. Este, bueno, esos son los ejercicios espirituales de Loyola. Eso solamente es un dato cultural. Dice el Espíritu de Profecía, cuando las iglesias protestantes se unan en el poder, con el poder secular, para sostener una falsa religión, para oponerse a la cual sus antepasados sufrieron la persecución más dura, cuando el Estado haga uso de su poder para poner en vigor los decretos y sostener las instituciones de la iglesia, entonces, perdón, la Norteamérica protestante habrá formado una imagen del papado y habrá una apostasía nacional que solo concluirá en la ruina nacional. Hay que recordar que Estados Unidos, mientras se mantuvo protestante, creció y creció una potencia súper mundial, ¿verdad? Pero pasaron a una etapa de secular, secular, y estoy hablando de la década de los 80s, 90s, Estados Unidos se volvió secular, se volvió más musical, teatro, cine, el gran apogeo de las películas en Hollywood, ¿verdad? Pero ahora se vuelve católica, la vuelven, mejor dicho. Sin embargo, vean qué astutos los jesuitas se dedicaron a borrar la historia de que los padres fundadores de esa nación eran cristianos protestantes. O sea, hoy están diciendo estos jóvenes que están en el gobierno que Estados Unidos siempre fue cristiana, pero cristiana católica, que fue una nación cristiana y que es necesario hacer a un lado esta pestilente, así lo dijo una senadora, no recuerdo su nombre, esta pestilente separación iglesia del Estado. Y eso me recuerda a Juan XXIII, el Papa Juan XXIII, que también había declarado que la constitución política de Estados Unidos que brindaba libertad de religión era una de las constituciones más pestilentes y herética en el mundo, porque no debería de haber libertad de religión. Cuando dice la Biblia, fórzalos a entrar, ¿no? Por tanto, id a todas naciones y hacer discípulos en mi nombre, ellos lo interpretan como que tiene que ser a la fuerza, a la fuerza. Entonces, están anulando la primera enmienda de la Constitución. Bueno, o sea, no la están borrando del mapa, la están haciendo a un lado de lo que dijo el presidente Trump. Hagamos a un lado el asunto de iglesia y Estado, por el momento, dijo. Ellos saben que están violando la Constitución. ¿Ustedes creen que Trump no sabe que Estados Unidos era protestante? Claro que sí. Pero este hombre es movido por un espíritu de abajo. Y no me extraña que sea el mismo Lucifer, porque el rostro que hace, ese rostro de soberbia, de orgullo, es el rostro que hoy en día Satanás posee. Seguimos. Para lograr sus objetivos, las iglesias protestantes están buscando no solamente el apoyo del poder secular, como también el de la Iglesia Católica. Como fruto de este acercamiento de los protestantes a los católicos, surgirán dos importantes documentos. Uno escrito en Estados Unidos, Evangelicals and Catholics Together, evangélicos y católicos juntos. The Christian Mission for the Third Millennium. La misión cristiana para el tercer milenio. Ahí está. Entonces, ¿se acuerdan cuando fue? En, en, en el 2017, un evento sin precedentes, una celebración. El Papa Francisco I
convocó a un líder evangélico, Kenneth Copeland, de una tendencia pentecostal que habla en lenguas, y a Tony Palmer, que provenía de era un obispo, un sacerdote, pastor de la iglesia anglicana, en la cual se unieron a líderes de todas las religiones para celebrar, celebrar, es una palabra ecuménica, el fin de la protesta. O sea, el propósito era unirlos en puntos comunes de doctrina. Y es exactamente lo que estamos viendo aquí. Y lo dice también el libro de Malachi Martin. Si pueden, consíganlo, lo van a encontrar en Amazon, o Mercado Libre. Es impresionante. Un jesuita, Malachi Martin, describe como si fuera profeta todo lo que estamos viviendo hoy en día. Todas las religiones, los escudos nacionales, la educación, el sistema económico, todo, el médico iba a ser cambiado totalmente. Nada iba a quedar intacto con la nueva generación. Poco saben los protestantes lo que están haciendo al proponerse aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar el domingo. Poco saben, ¿eh? Mientras ellos tratan de realizar su propósito, Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar la supremacía perdida. Establezcanse en los Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas, en una palabra, que la autoridad de la Iglesia con la del Estado debe dominar las conciencias, y el triunfo de Roma quedará asegurado en la Gran República de la Norteamérica. Conflicto de los siglos, página 638. Es exactamente lo que estamos viviendo hoy en día. Parece un sueño, ¿verdad? Parece que estamos viviendo una Matrix, como dicen por ahí, una pesadilla. Y esta es la realidad. Sin embargo, la mayoría, hoy en día, la mayoría del Senado, hay que recordar esto, la mayoría de la Cámara de Representantes y la mayoría del Senado y del Tribunal Superior de Justicia y de los integrantes de la Casa Blanca, todos se han graduado en universidades jesuitas. Eso ha sido un requisito. Sobre todo los más reconocidos, los de la Universidad de Georgetown y la de la Santa Cruz. A estos también pertenecen los de Calavera y Huesos, Skull and Bones, ¿verdad? La familia, los Bush, Clinton, todos ellos. Así que todo lo tienen bien orquestado. No va a fallar nada en esta ocasión Satanás está asegurando. No va a fallar nada. No vamos a tener un Alonso Treyer Jones que vaya al Senado a debatir que si es sí, que el sábado, que no, el domingo no, que el sábado, que están violando las libertades civiles de la pequeña minoría solo por congraciarse con la mayoría. No va a haber un Alonso T. Jones. Esta vez no. ¿No? ¿Por qué? Pues porque no hay. Y el que supuestamente debería de hacerlo, ¿cómo se llama? El doctor Ben Carson. Fíjense, Ben Carson supuestamente es un adventista del séptimo día. Eh, ha ocupado cargos, grandes cargos políticos, ha sido un cirujano muy prominente, pero Ben Carson, fíjense qué interesante, es miembro del Departamento de la Nueva Fe en la Casa Blanca. ¿Saben quién? De la libertad religiosa. ¿Saben quién es el líder? El cardenal Dolan y el obispo Barron. Quiere decir que el cardenal y el obispo son jefes del doctor adventista Ben Carson. ¿Ustedes creen que Ben Carson va a testificar de que el sábado no es el domingo? Y que no deben legislarse la ley de Dios, los primeros 4 mandamientos de la primera tabla, no tiene el hombre ninguna autoridad para legislarlos. ¿Creen que Ben Carson lo va a hacer? No, no. Esto va a ir de una manera inminente, es a lo seguro. Ya no puede perder tanto tiempo Satanás, sabe que se le acabó el tiempo.
Entonces es inminente la ley dominical. Le estoy diciendo a muchos evangélicos que hemos tenido la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Si no le creen a Dios, que el sábado es el día del Señor, que es su sello, como lo dice Ezequiel 20, versículo 12, versículo 20, como lo dice también Éxodo 31, del 12 al 17, Efesios 1:3 y Efesios 4:30. Entonces, si no le creen a Dios, que el sábado es el día del Señor, como lo dice Isaías 58, 13 y 14, entonces créanle al diablo. ¿Por qué tanta insistencia? Primero, el Estado, el poder civil, no tiene ninguna autoridad para legislar los primeros 4 mandamientos. Porque en asuntos de conciencia no debe haber mayoría en ningún senado. Porque ni Dios, el Rey soberano del universo, Jehová de los ejércitos celestiales, ni Él domina o va a forzar nuestra conciencia para obedecerle. El poder civil podrá legislar los otros 6 mandamientos en la segunda tabla, pero no los primeros 4. Y lo que están haciendo ahora estos cómodos de Sión es que el gobierno pueda legislar los 10 mandamientos enteros y forzarnos a ir a la iglesia en domingo o dicho sea de otra manera, obligarnos a trabajar en sábado. Una de dos. Y eso lo dice el Espíritu de Profecía, está en el conflicto de los siglos. Vamos avanzando. La coalición cristiana hizo publicar en su revista Christian American la página principal del documento Evangélicos y Católicos Unidos, donde asegura, después de cerca de casi 4 siglos de división y hostilidad, protestantes y católicos han dado un paso importante hacia la unidad. 40 evangélicos y líderes católicos firmaron un acuerdo en el Instituto de Religión y Vida Pública en la ciudad de Nueva York. Esto fue el 29 de marzo de 1994. Escúchenlo bien. El 29 de marzo de 1994 se reunieron estos líderes evangélicos para abrazarse con los católicos. Bien, urgiendo a sus seguidores y aceptar entre ellos como cristianos, poner parte las diferencias y contiendas en favor de la causa de civiles comunes. Esto está en el libro Sunday's Coming, página 33. ¿Saben cuántos se reunieron hoy con Trump? 70. 70, proclamando la unidad entre evangélicos protestantes y cristianos católicos. ¿Por qué? Dicen ellos que para cuando Cristo venga, ya todos lo estaremos recibiendo en paz y en seguridad. Y entonces vendrá la destrucción repentina. El autor Dave Hunt es muy preocupado por este movimiento hacia la unidad. El evento más significativo de casi 500 años en la historia de la Iglesia fue revelado como un hecho consumado. Fue el 29 de marzo de 1994 y escribió esto. Dijo, en ese día, los evangélicos americanos y católicos firmaron una declaración conjunta titulada Evangélicos y Católicos Unidos, la misión cristiana en el tercer milenio. Mire, esto proviene a partir del Concilio Vaticano II de 1965. Es una agenda impresionante. Primero que nada, que ya no se le llame herejes a los protestantes, sino hermanos separados. Dos, que el llamado Santo Oficio de la Santa Inquisición se le cambie el nombre en asuntos internos del Vaticano como Dicasterio de la Disciplina. En asuntos externos se llama el Dicasterio de la Fe. O sea, el Tribunal de la Disciplina de la Fe. Sigue siendo lo mismo, pero más barato, pero más terrible, mejor dicho. Ahora bien, el documento en efecto invalidó la reforma e indudablemente tendrá repercusiones incalculables para el mundo cristiano por los años siguientes. Hunt añadió, los elementos esenciales tras esta declaración histórica en la admisión previa, inimaginable por parte de líderes evangélicos de una participación activa en la Iglesia Católica
le hace a uno cristiano. Si esto es realidad el caso, entonces la reforma fue un trágico error. Los millones que han sido mártires por rechazar el catolicismo como un falso evangelio murieron todos entonces en vano. Sí, todavía. Los reformadores tenían razón. Entonces, este nuevo acuerdo entre católicos y protestantes evangélicos pudo haber sido el más hábil y certero golpe contra el evangélico en toda la historia de la Iglesia. De todas maneras, las consecuencias son devastadoras. Lo escribió Dave Hunt. A woman rides the beast. Una mujer cabalgando la bestia. Página 5. Miren, hermanos, cuando, cuando, cuando estamos viendo esa unión entre protestantes y católicos en Estados Unidos y a nivel mundial, entonces estamos declarando que los que murieron en la Edad Media en la protesta de Espira, como Wycliffe, Zwingli, como Jerónimo, como Knox y como otros grandes héroes de la Reforma protestante en la Edad Media, murieron en vano entonces. De nada sirvió la sangre de los mártires en el circo romano defendiendo la fe cristiana en contra de la fe católica romana. De nada sirvió entonces los que han muerto en las revoluciones en Estados Unidos provocados por los jesuitas. De nada sirvió entonces que Jesucristo haya muerto en la cruz. Porque Jesucristo es protestante hasta el día de hoy. Él protesta. La palabra de Dios que protesta contra la bestia, contra el pecado, contra el dragón. Dios protesta contra la apostasía, contra las blasfemias y las herejías. Él es protestante, seguirá siendo protestante siempre. Cristo no sería nunca católico o cristiano católico, jamás. Roma no ha cambiado, ni sus pretensiones de infalibilidad, ni de poder temporal en este mundo para controlar los mares y la tierra. Ellos no cambian, ellos no cambian. Cuando un tigre cambiará sus manchas. De acuerdo con el punto de vista católico, entonces la unidad visible de la Iglesia, deseada por Cristo, incluye tres elementos constitutivos: los sacramentos, la doctrina y el gobierno. Los miembros de la Iglesia están en comunión los unos con los otros en la medida de que ellos participan de la misma vida sacramental, profesan la misma fe y reconocen la misma autoridad de liderazgo. También fue escrito en The Sunday's Coming, el domingo viene. ¿Ya llegó? Ad unum sint. Deja claro que la Iglesia Católica está irrevocablemente comprometida a restaurar la plena comunión entre Oriente y Occidente. Volviendo a las confesiones protestantes en el Occidente, et unum sint reconoce que hay desacuerdos sustanciales a nivel de doctrina, sacramentos y ordenación ministerial. Juan Pablo II reconoció además que el papado en sí mismo ha sido en el pasado la causa de división, y en la enseñanza católica, el Papa, como obispo de Roma, es el sucesor de Pedro, dicen ellos. Este continuo ministerio de Pedro pertenece a todos los cristianos, lo reconozcan o no lo reconozcan. Esto lo escribió Richard John Newtas en The Wall Street Journal, julio 6, 1995. El domingo viene. Por lo tanto, se está uniendo otra vez como estaba dividida Oriente contra Occidente, Magencio contra Constantino. Y vamos a suponer que para ellos, Magencio podría ser los que están en contra de la ley dominical de Constantino. Y se vuelve a repetir la misma historia. Los tres últimos de los 6 capítulos del documento de evangélicos y católicos juntos son los más interesantes. El jesuita Avery Dulles afirma en una forma bastante contundente. Dijo, es difícil ver cómo los católicos pueden considerarse completamente reconciliados con iglesias que no reconocen al papado como el portador del misterio de Pedro, divinamente instituido dentro de la Iglesia Universal.
algunos de estos obstáculos, pero no todos pueden ser quitados si las partes acuerdan que las condenaciones del siglo XVI ya no se aplican a las iglesias como existe hoy en día. Entonces, refiriéndose a los documentos del Vaticano II, él continúa: el reciente concilio enseñaba que todas las características esenciales de la Iglesia de Cristo subsisten en la Iglesia Católica y que la comunión total requiere aceptación de toda la estructura de la Iglesia, incluyendo todos los métodos de gracia que han sido establecidos dentro de ella. Este es un libro, Católicos y Cristianos Unidos. ¿Saben qué dijo también recientemente el Papa León XXIII? Dijo: el ecumenismo, o sea, la unión de iglesias, no es una opción. Así lo dijo, tajante. No es una opción, es una necesidad. Así que todos, dice, tenemos que entrarle. Obviamente a nosotros nos empiezan a marginar. Al comprender cómo la situación actual es extremadamente favorable para lograr sus objetivos, en vista de las concesiones protestantes, la Iglesia Católica no pierde tiempo ni oportunidades. No solamente afirma que no cambia sus posiciones teológicas y doctrinas como sale al campo para aumentar su influencia en la sociedad. Para esto, creó recientemente la Campaña Católica por América, que ahora es parte integrante del movimiento Coalición Cristiana. Por eso vamos a ver, si ustedes entran a internet, Back to Church on Sunday, de regreso a la iglesia en domingo, o también Europe Sunday Alliance, la Alianza en Europa por el Domingo, entre otras páginas. Se está promoviendo en gran manera que todos las religiones se unen, que después de todo el domingo los une, ¿verdad? Las metas de la campaña católica por América ha sido constituido en 4 cortas sentencias en el folleto de reclutamiento de miembros. Iniciar, o sea, el reclutamiento de la más grande coalición de líderes católicos de la historia de América a través de una movilización sin precedentes de líderes católicos a nivel nacional, estatal y local. 2. Activar que los ciudadanos católicos que nunca han sido activados antes y entrenarlos para servir en funciones de liderazgo a nivel local. Hay que darles cargos. 3. Educar el público americano en relación a la perspectiva católica a través de oportunidades que surjan a nivel de la radio, televisión y campañas de publicaciones y defender la iglesia cuando sea atacada. 4. Crear a oportunidades para que los católicos demuestren a los políticos el poder de una asociación católica organizada. Hermanos, esto lo vienen platicando desde hace muchos años y hoy les está saliendo a la perfección. En un artículo de la revista Adventista el 12 de octubre de 1995, el pastor Wesley Moore presentó un descubrimiento alarmante. Mientras preparaba un seminario de Apocalipsis, dice, encontró un nuevo catecismo católico y buscó la sección que trataba del sábado. Dice, me quedé sorprendido por lo que encontré bajo el título. Decía, cooperación con las autoridades civiles en la relación con este mandamiento. Leí lo siguiente, dice, las autoridades deberían ser presionadas a cooperar con la iglesia en mantener y fortalecer este culto público a Dios y apoyar con su propia autoridad las determinaciones establecidas por los pastores de las iglesias. El párrafo siguiente añadía, porque es apenas de esta manera que los fieles comprenderán por qué observamos el domingo y no el día sábado como santo. Tremendo, tremendo proyecto. El tono pacífico que Roma emplea en los Estados Unidos no implica un cambio de sentimientos. Es tolerante cuando es impotente. El obispo O'Connor dijo, la libertad religiosa se soporta tan solo hasta que se puede practicar lo opuesto, sin peligro para el mundo católico. El arzobispo de St. Louis dijo un día, la herejía y la incredulidad son crímenes,
Y en los países cristianos como Italia y España, por ejemplo, donde todo el pueblo es católico y donde la religión católica es para esencial de la ley del país, se les castiga como a los demás crímenes. Josías Strong, Our Country, capítulo 5, párrafos 2. Y el conflicto de los siglos lo van a encontrar en la página 621. Todo cardenal, arzobispo, obispo de la Iglesia Católica presta un juramento de obediencia al Papa, en el cual se encuentran las siguientes palabras: me opondré a los herejes, cismáticos y rebeldes contra nuestro Señor el Papa, o sus sucesores, y los perseguiré con todo mi poder. Esto está también en el libro Josías Strong, Our Country, capítulo 5, y en el conflicto de los siglos 621. Así que, qué interesante parentesco parecido se encuentran los dos leones. León XIII, quien impulsó la Rerum Novarum, el día de descanso para la Revolución Industrial, domingo. Y por cierto, Libertas también, que no deberíamos de poseer ninguna propiedad privada, que todo es a través del gobierno, pero entregadas al papado. Y ahora León XIV viene a terminar lo que el XIII había dejado a medias. Por eso Satanás no copia nada que no sea verdadero. Dijo el Papa León XIII: nosotros los papas ocupamos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. ¿Ustedes creen que este León XIV, que tiene que seguir la misma agenda, no piensa lo mismo? Por eso está movilizando este nuevo movimiento, valga la redundancia, de, de líderes, de sacerdotes agustinos, porque quieren representar a Cristo en su humildad y mansedumbre. Ahora, ¿qué similitud hay de 1888, León XIII, y 2025, con León XIV y por primera vez un papa estadounidense? Esto debe preocuparnos, como los que seguimos las profecías. ¿Preocuparnos en qué forma? No podemos evitarlo. Preocuparnos porque no estamos preparados para lo que se viene. Carta a los presidentes. Identidad cristiana en diálogo. El cristiano que encuentra a otros creyentes lo hace como un miembro de la comunidad de la fe cristiana, o sea, un testigo de Jesucristo. Es importante que el cristiano tenga una clara identidad religiosa. El diálogo interreligioso no pide que el cristiano deje de lado algunos elementos de su fe o práctica cristiana, ni que los ponga entre los paréntesis, o menos todavía, que dude de ellos. Al contrario, los otros creyentes quieren conocer claramente quiénes se están encontrando o conociendo. Anuncio y diálogo. El diálogo, por su parte, presupone la conversación en el sentido de un retorno al corazón de Jesús en el amor y obediencia a su voluntad. En otras palabras, apertura del corazón a la acción divina. Los seguidores de otras religiones, es Dios quien atrae a las personas a sí mismo, enviando su espíritu en lo profundo de los corazones. Son palabras textuales muy profundas y que casi nos convencen, ¿no? De su aparente sinceridad, cuando en realidad Roma no cambia. ¿Cómo actuará entonces el pueblo de Dios? Esta es la carta escrita por Elena G. de White, 26, carta 26, 1903, Mensajes Selectos, tomo 2. Dice: el trabajo del pueblo de Dios es el de prepararse para los eventos futuros que muy pronto vendrán sobre ellos con un poder tremendo. En el mundo se formarán monopolios gigantes. La gente se agrupará en uniones que le van a envolver en la vestidura del enemigo. Poca gente tendrá acceso al dinero que se ganará en algunos negocios específicos. Se formarán más sindicatos y aquellos que rehusarán pertenecer a estas uniones serán personas marcadas, marginadas. Estas uniones serán unos de los agentes que tratará sobre este mundo un tiempo de angustia como nunca hubo desde la creación del mundo. Así que, en cuanto a la imagen de la primera bestia, dice que hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca
en la mano derecha o en la frente. ¿Por qué en la mano derecha? Porque le dan la bienvenida por conveniencia. ¿Por qué en la frente? Porque aún bajo conocimiento de que es un error, de que es contrario a la ley de Jehová, la aceptan por temor a perder sus vidas y que ninguno pueda comprar ni vender. Es decir, esta ley dominical, que es la marca de la bestia, tiene que ver con economía. Tiene que ver con economía. Y no es la primera vez. En la época de Constantino, aquellos que transgredían la ley dominical no nada más no podían ni comprar ni vender. Se les eran confiscadas sus propiedades y eran llevados al circo romano. Entonces, la vemos venir pronto. Ya, primero tienen que desaparecer el dinero. Lo que pasa es que el dinero es anónimo. Podemos hacer con él lo que uno quiera. Pero una vez que se desaparezca, el gobierno tomará control de todos y cada uno de nosotros, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra ubicación en tiempo real, nuestros gustos, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras religiones y nuestras tendencias políticas. Ese es el propósito. Entonces, la identidad biométrica y lo que es la desaparición del dinero son parte de la marca de la bestia. Son, digamos, son brazos de la ley dominical, pero vienen unidas. El propósito es marginarnos, perseguirnos, encerrarnos. Y después tiene que haber pena capital. Esto es inminente también. ¿Qué significa esto? La marca de la bestia es más que guardar el domingo, es violar el sábado, que es el sello de Dios vivo. Aceptar la marca de la bestia significa aceptar e identificarse con una ideología doctrinal que va contra los principios de la ley de Dios, apartarse de los pilares doctrinales que nos dieron origen. La crisis será amplia, de manera que no se recomendará aceptar el nuevo orden mundial, sino que cada uno será obligado a aceptar el bienestar de todos a través de un sistema económico de salud, alimentario, leyes que violan nuestras garantías individuales, control de conciencias por medio de esta identidad biométrica. ¿Ok? Así que el justo vivirá por fe. En esta crisis tendremos que depender 100% solo de Dios y de su ayuda. Basado en un escrito está, tendremos que decir no cuando todos digan sí y sí cuando todos digan no. Predicar con fuerza el mensaje de los tres ángeles mientras hay poco tiempo de libertad. Nos llevarán a tribunales para dar razón de nuestra fe. Seremos perseguidos por todas las naciones. Tendremos que decir al mundo que la Babilonia ha caído y que vienen los juicios de Jehová, cuando la mayoría aceptarán a Babilonia como la única solución para esta crisis venidera, solo por comodidad, por tradición y costumbre. Así que Cristo nos envió entre lobos y dijo que en este mundo tendríamos tribulación. No esperemos de que porque Cristo nos ama y que por su gracia no seremos perseguidos. Hay tiempo, pequeño tiempo de angustia que estamos entrando ya. Viene el gran tiempo de angustia. En el momento en que desaparezca el dinero, es una de las señales. En el momento de que se aplique obligatoriamente la identidad biométrica, porque no va a haber nadie que no la tenga, mientras estemos en las ciudades, claro, mientras estemos en las ciudades. Por eso el consejo es salir de las ciudades, para que no participar de sus plagas ni de sus pecados. El consejo de Dios siempre fue, salgan de las ciudades, vayan hacia lugares retraídos donde puedan sembrar sus alimentos, sus frutas, sus verduras. Pero nosotros dijimos, no iremos, aquí nos quedamos. Tú conoces nuestros corazones, así que tú nos vas a salvar. Y eso es desobediencia, es desafiar al Dios del cielo. Hermanos, estamos ante una inminente crisis.
y no se puede evitar. No se puede evitar. La única manera, porque me han preguntado algunos, ¿cómo entonces? ¿Cuál es una solución? La solución es Cristo. Cristo es la solución. Buscarlo en espíritu y en verdad. Tener un deseo, pero un deseo impresionante como aquellos que buscan un tesoro escondido. Algo más. Como encontrar la fórmula para la cura de alguien que está ya desahuciado a morir. Necesitamos buscar a Cristo en espíritu y en verdad. Sus mandamientos, sus 10 mandamientos están vigentes, incluyendo el sábado. Es el sello de Dios vivo. Y cuando el hombre se atreve a pisotearlo, es lo único que pueda hacer en contra del Rey soberano del cielo. Porque como dice Salmo 126, 119, 126, es hora de actuar, porque han pisoteado tu ley. Dios va a actuar. Dios es amor, pero su paciencia tiene límites. Cuando se levante el juez justo del trono como juez en el lugar santísimo y diga consumado es y cierre el libro, como en Daniel 12, en aquel tiempo se levantará Mijael, quien como Dios. Será tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existe la humanidad, ¿verdad? Entonces, ahí es donde, cuando viene la ley dominical, se tiene que demostrar de qué estamos hechos. Si estamos hechos de a la ley y al testimonio, si estamos hechos de, de Cristo, de su fe y obras, entonces el Señor nos redimirá. Y el que ame su vida la perderá, pero el que la pierde por amor a Cristo la ganará para siempre. Esa es la bendita promesa. Jesucristo dijo, si a mí me persiguieron, que no los persigan ustedes por causa de mi nombre. Así que, hermanos, pues hay que prepararnos. No estamos listos. No estamos listos. Aún muchos están roncando. Muchos. Eh, Quizá la comodidad en este mundo ha sido una parte culpable. La otra, lo dice el Espíritu de Profecía, que los lazos familiares. Muchos se van a perder por causa de los lazos familiares. Que porque el esposo no quiso salir, que porque la esposa no quiere prepararse, que porque los hijos tampoco quieren salir, y entre que jalones y tirones, como la mujer de Lot. Eso es lo que va a pasar. Así que, como en los días de Noé, estarán comiendo, bebiendo, casándose y dándose casamiento. Y vino el diluvio y se los llevó a todos, excepto 8, Noé y su familia. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Busquemos el mensaje de los tres ángeles, Apocalipsis 14, del 6 al 12. Y si no tienen el libro El conflicto de los siglos, de Elena G. de White, por favor, descárguenlo antes de que lo prohíban. Es hora de los que tenemos la posibilidad de repartirlo, porque pronto lo van a prohibir. La hermana que nos distribuye esos libros, que los traen desde Estados Unidos, ya me dijo, cada vez tenemos más problemas en aduanas para poder pasar los libros del conflicto de los siglos. Cada vez tardan más y tenemos que esperar y estarlos presionando. Entonces va a llegar un momento en que ya no vamos a tener el libro del conflicto de los siglos. Así que hermanos, hay que, hay que echarle ganas mientras se puede, porque la sierva del Señor dijo claramente, en aquel día muchos van a decir, pude haber hecho más y no lo hice cuando debía hacerlo, pero ya es demasiado tarde. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Que Dios